Hola a todos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, antes de comenzar con el tema de hoy, quería saber si hay alguna duda o algún comentario o algo respecto al tema anterior, que era lo de diagramas de clases y relaciones de clases o así. ¿Alguna duda con eso? De mi parte no, profe. A mí me quedó claro. Ok, excelente. Igual, de si surgiera algo o algo así, ahí me pueden escribir y ahí lo vemos con todo gusto. Recuerden que ustedes pueden hacer consultas cuando lo necesiten, digamos, no hay un horario definido. El tema de hoy y el de la siguiente clase es bastante interesante. Es un tema que se llama patrones de diseño. Esto es algo que quizás así de entrada y en este momento ustedes no lo vean tan útil, pero vieran que sí lo es. Y realmente aplicando estos conceptos, la calidad del código que uno hace ya es más como lo que se hace en la vida real, digamos, en un trabajo normal, en una empresa, y ya es menos como código académico, como ejercicios académicos, que uno simplemente se preocupa porque sirva en la defensa y ya. En cambio, aplicando estos conceptos ya, digamos que las cosas quedan mejor, quedan más elegantes y realmente así es como se utiliza cuando ustedes salgan a trabajar a una empresa. Y entonces, bueno, el tema este es bastante interesante. Entonces, cuando nosotros decimos patrón, ¿a qué nos referimos? Si vemos este ejemplo de acá, vemos que hay como una imagen de unos cubitos y tiene dos pedazos que están como ocultos. Sin embargo, nosotros podemos saber qué es lo que hay ahí atrás, simplemente analizando eh, los dos segmentos que sí se ven. Entonces, nosotros sabemos que lo que hay ahí atrás es simplemente una repetición de de lo que está visible. Es esto, simplemente. Lo que está oculto es igual a lo que está visible. ¿Y cómo hicimos para saber? Bueno, porque deducimos que hay un patrón en esa imagen. Entonces, es como el concepto genérico de patrón. Si nosotros nos vamos ahí a Wikipedia o a la RAE, nos va a decir que un patrón es una regularidad que es discernible o que uno puede inferir qué es lo que falta basado en lo que ve. Entonces, cuando uno trabaja en el diseño de un producto de software, recordemos que estamos hablando que son productos o proyectos grandes de aquellos que yo les conté que duran años, no necesariamente un proyecto de este curso, que es pequeñito. Sin embargo, cuando nos enfrentamos al diseño de un nuevo producto, de un nuevo proyecto, nosotros lo primero que tenemos que hacer es entender bien qué es lo que hay que hacer. Y una vez que ya entendemos bien qué es lo que hay que hacer, tenemos que plantear una solución. Ahora, ¿cómo planteamos esa solución? Es lo que se nos facilita utilizando patrones de diseño, porque nosotros no planteamos todo desde cero, no planteamos la solución desde cero, sino que nos basamos en la experiencia que hemos tenido en el pasado para plantear una solución basado en lo que nosotros sabemos que funciona. Y ese es como el principio que hay detrás de los patrones de diseño. Si bien es cierto, cada problema es único, hay familias de problemas. Uno puede agrupar familias de problemas. Por ejemplo, los proyectos de intro del semestre pasado, los dos eran parecidos. ¿Te acuerdan? Que eran como dos juegos que involucraban interfaz gráfica. Entonces, esos dos proyectos pertenecen a una familia de problemas, digamos, que sean juegos con interfaz gráfica. Ahora habrá otro tipo de cosas que involucren interfaz gráfica. Pensemos, por ejemplo, en la página de un banco o el sistema de un banco o algo así. Involucra interfaz gráfica, pero no es un juego. Entonces, bueno, esa podría ser otra familia de problemas y así.
uno puede hacer grupos. Entonces, lo que pasó fue que se identificaron ya con los años de desarrollo de productos de software, se identificó que había familias de problemas y que cada familia de problemas podía tener una solución igual. Entonces yo puedo aplicar una solución para determinada familia de problemas. Entonces por eso se dice que un patrón de diseño es una solución reutilizable, porque yo la puedo reutilizar las veces que quiera y me va a funcionar para determinado grupo de cosas que quiero hacer. Todo esto dentro de un contexto particular. Algo que tiene muy bueno los patrones de diseño es que, aunque ustedes no los hayan utilizado de momento, son soluciones que están probadas por muchos años, por muchos proyectos, entonces las podemos utilizar con confianza. Son, digamos, como plantillas que yo puedo utilizar con la certeza de que funciona. Y no solo de que funciona, sino que funciona de la mejor manera. Son soluciones estudiadas que ya pasó mucho tiempo en uso, se fueron perfeccionando y ya llegados a este punto son como lo mejor que se puede ofrecer para determinado problema. Y bueno, algo que tiene muy útil los patrones de diseño es que son globalmente aceptadas, son soluciones globalmente aceptadas. Digamos, no es que, ok, solo en las empresas de Estados Unidos es cuando se utiliza patrones de diseño, no. Ustedes se van, no sé, a Alemania y ahí igual las soluciones que se plantean van a estar basadas en los mismos patrones. Eso es algo muy bueno. Y bueno, ¿cómo fue que nació esto? Recuerden que la computación no inició hace mucho, digamos, no es que tiene 100 años de desarrollo, tiene muchísimo menos. Entonces, por ahí del 94, 4 personas eh, crearon un libro que fue el primer catálogo, digamos, el primer manual de patrones de diseño fue, que fue compilado por estos 4. Y es este libro que está acá, cuyo nombre es Patrones de Diseño. Dice elementos de software reutilizable. Y bueno, ¿qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron fue recompilar las mejores prácticas de programación que eran conocidas y eran aplicadas por ingenieros de software, pero de manera informal. Entonces, supongamos que nosotros en esta llamada somos 22 personas. Supongamos que nosotros somos diseñadores de productos de software con, no sé, 25 años de experiencia. Entonces, nosotros nos podemos reunir y eh, podemos conversar acerca de cómo resolvemos los problemas y vamos a ver que de manera informal nosotros estamos resolviendo los problemas de manera parecida. Entonces lo que hicieron estos 4 fue simplemente como recompilar ese conocimiento global que había, pero que era informal. Entonces ellos fueron los que inventaron como, ok, vemos que estos problemas los están resolviendo de manera parecida, las soluciones funcionan bien, entonces recompilémoslos y pongámosles un nombre a cada uno de ellos. Y bueno, este libro se convirtió en un clásico al punto que sigue siendo válido a hoy, del 94 a hoy, sigue siendo válido. Si bien es cierto, bueno, algunas cositas han cambiado, algunos nuevos patrones de diseño se han agregado, otros quizás ya no tienen aplicación para los problemas actuales, pero en términos generales, el material sigue siendo muy válido a hoy. Eh, Hay maneras de clasificar los patrones de diseño, son un montón, digamos que son 20. Hay maneras de clasificarlos respecto a su propósito y respecto a dónde es que aplica. Entonces, uno los puede clasificar utilizando 2 criterios, lo que hace y dónde lo puedo aplicar.
Y bueno, esta tablita resume muy bien algunos de los patrones de diseño que existen. Vean que eh, está clasificado como en dos ejes. En la parte de arriba, ¿dónde me toqué? Aquí en la parte de arriba está el propósito. Eso significa qué es lo que hace el patrón. Y bueno, lo voy a apuntar acá. Y en el eje de la izquierda está el scope. Eso significa dónde aplica. O sea, a qué tipo de objeto o a qué tipo de escenario lo puedo aplicar. Y cada uno de estos que está metido acá en la tablita son diferentes patrones que existen. Como les dije, eran un montón. Y puede haber más, dependiendo de el- la literatura que se consulte. Por cierto, en este curso no los vamos a ver todos. Simplemente vamos a ver los más importantes de ellos. Entonces, lo que decía en la diapositiva anterior es que uno los puede clasificar. Y esta tablita es una clasificación. Ahora, vean que en la parte de propósito está dividido en tres: creacional, estructural y de comportamiento. Esto significa que hay tres propósitos definidos y no hay más. Entonces, hay patrones diseños creacionales, hay patrones estructurales y hay patrones de comportamiento. Por el contrario, en el eje de la izquierda tenemos que estar dividido en clase y en objeto. Esto significa que si lo que uno quiere crear son clases, entonces lo que tiene que aplicar es este patrón de diseño que se llama Factory. Si lo que quiere crear son objetos, tiene estas cuatro opciones. Tiene que agarrar el que más se adapte a su problema y a lo que quiere hacer. Entonces aquí sí tiene varias opciones. Ok, bueno, entonces los creacionales trabajan respecto a cómo es que se crean objetos. Cuando decimos crear objetos, nos referimos a hacer como instancias, que estamos creando objetos. Ahora, uno puede crear no solamente instancias, también puede crear clases. Eso es algo que no hemos visto de momento. Digamos, imagínese una clase que crea clases. Eso es algo muy, muy loco, pero bueno, sí se puede. Hay otros que se llaman estructurales, que se refieren a la composición de clases y objetos, o sea, cómo una clase se comunica con otra clase, o cómo una clase se comunica con un objeto, o un objeto con un objeto. Aquí hay gran variedad y hay de comportamiento, que se refiere a cómo una clase interactúa con otro objeto y cómo es que se distribuye las responsabilidades. Esto de momento puede ser un poco abstracto, sin embargo, cuando los vamos viendo ya van a ver que tiene sentido. Y bueno, del lado izquierdo es muy fácil, simplemente el de clases se refiere a manejo de clases y el de objetos se me refiere al manejo de objetos en tiempo de ejecución. Veamos un toque. Ujú. Ok, bueno, vamos a ir viendo uno por uno. Ahora no son todos lo que vamos a ver en este curso, simplemente vamos a ver los más importantes. Pero los vamos a ir viendo en orden de propósito. Primero los creacionales, después los estructurales y después los de comportamiento. Esa es la idea. Entonces, los patrones creacionales, que son como los más sencillos y en los que hay menos, ven que simplemente hay cuatro, nos ayudan al proceso de instanciación. Es básicamente. ¿Por qué este patrón tiene sentido? De momento, lo que hemos visto nosotros para crear un objeto, simplemente instanciamos la clase y le pasamos unos parámetros para el constructor y ya. Sin embargo,
esto se puede complicar bastante dependiendo del tipo de clase que uno esté instanciando. Puede existir clases que tengan, no sé, 100 parámetros de entrada. Entonces la cosa se puede complicar. Por eso es que existen los patrones creacionales, porque me hacen un poco más fácil el proceso de creación de nuevos objetos. Entonces lo que hacen es encapsular el cómo es que la clase se crea y cómo es que la clase se usa. También supongamos que uno está creando una clase y recordemos que hay clases que pueden depender de otras clases, como las clases padres o así. Esa dependencia de diferentes clases puede ser muy complicada. Puede haber una clase que herede de, o sea, de 7 clases para arriba. Entonces, la creación, la instanciación de estos objetos se puede complicar. Entonces, los patrones creacionales me hacen un poco más sencillo este proceso y me ocultan la complejidad que hay para instanciar un objeto complicado. Ese es como el objetivo. Para esto, bueno, existen diferentes patrones. El primero de ellos se llama singleton, que se utiliza para proveer un único punto de acceso para una clase. Entonces, de lo que se trata este patrón es que la clase tenga únicamente una instancia de ella misma. Ahora, ¿para qué es útil una única instancia de una clase? Bueno, esto puede ser útil en diferentes cosas y va a depender de nuestro problema si esto aplica o no. Pero supongamos que existe una clase que puede tener una única instancia. Eh, este patrón de diseño me lo garantiza y provee un único punto de acceso a esa instancia. De hecho, veamos este dibujillo de acá. Hay una clase que es esta clase roja que quiere ser accedida por este montón de gente, pero solo puede haber una clase roja, no puede haber dos. Esto es con el fin de mantener centralizada cierta información. No sé, pensemos, por ejemplo, en algo como una base de datos confidencial, que uno quiere monitorear que esa base de datos solo tenga una única instancia y solo sea accedida a través de una única instancia con el fin de, bueno, poder tener más control sobre quién ve qué. Entonces, de eso es de lo que se trata este patrón de diseño. Funciona más o menos así. Vean que esto es un diagrama de clases que se llama singleton. Esto es una clase cualquiera. Hay un atributo de esta clase que es la instancia. Y ya esto es algo muy contraintuitivo quizá, porque hay una clase que tiene un atributo que es una instancia de esta misma clase. Entonces esto es un poco loco. Y bueno, esta clase también tiene acá un método importante que se llama obtener instancia, que lo que hace es esto que está aquí a la derecha. Si la instancia es null, o sea, si la instancia está vacía, lo que hacemos es crear una nueva instancia de la clase. Y ven qué vacilón, porque estamos creando una instancia de la clase que estamos definiendo. Entonces hay un método de la clase que lo que hace es crear una instancia de la clase a la cual pertenece. Esto es algo muy contraintuitivo, quizá. Entonces, si la instancia es nula, creamos una nueva instancia y la retornamos. Si la instancia no es nula, entonces esta línea nunca se ejecuta y simplemente se retorna a la instancia que ya existe. Y así es como se garantiza que existe una única instancia de la clase en cualquier instante del tiempo. Y bueno, aparte de eso, tiene aquí más atributos y tiene aquí más operaciones y tiene los métodos propios de lo que sea que haga esa clase. Profe, una pregunta. Sí, adelante. Ahí para ejecutar ese método no se ocuparía crear una instancia antes. O se puede ejecutar y que solo, o sea, que ella misma cree una instancia de esa clase. Sí, de hecho, no se requiere que ya exista algo previo, sino usted simplemente, de hecho,
Este ejemplo está acá. Uno simplemente llama a la clase .getInstance y él le crea la instancia en el primer instante de tiempo y a partir de ahí ya queda creada hasta que usted la destruya. Pero sí, no es como requisito que usted haga una instancia previa. Ah, ok. Y bueno, acá está este codiguillo de ejemplo de cómo se vería una clase que utiliza este patrón de diseño. Como les decía, este nombre que decía acá, Singleton, es un nombre genérico. No es que la clase se tiene que llamar así. Puede llamarse de cualquier otra manera, como esta que se llama Classic Singleton. Entonces, vean qué interesante. Tiene un atributo que es la instancia de ella misma. Y al inicio de los tiempos está definida como nulo. Tiene un constructor que no hace nada. Y después tiene un método que se llama getInstance, que es este metodito que tenemos acá, que lo que hace es revisar si la instancia es nula, entonces retorne y cree una nueva instancia y retórnela. Si no es nula, esto no se cumple y simplemente retorna la instancia. Y ya, eso es todo. Entonces, ¿para qué se utiliza? Como les decía, se utiliza para proveerle a los clientes, o sea, a los diferentes módulos de software, un único punto de acceso para la instancia, para la clase, perdón, a través de una instancia que es ya conocida. Y él se encarga de crear su propia instancia, uno no la crea desde afuera, sino él la crea solito y se accede, los clientes acceden a ella a través de este atributo de aquí arriba que se llama instancia. Ahora hago la aclaración, acá pueden existir muchos más atributos aquí, pueden existir muchos más métodos aquí abajo, sino simplemente es, si yo tengo una clase y voy a aplicar este patrón de diseño, obligatoriamente tengo que tener esto. Tengo que tener un atributo que sea la instancia y tengo que tener un método que sea getInstance. De ahí en fuera yo puedo tener lo que yo quiera. Ok, acá hay un ejemplito un poco ya menos genérico que este, de cómo se ve este patrón de diseño aplicado a algo de la vida real. Ahora, no es tan fácil ver lo que está pasando aquí. Entonces, tenemos una clase llamada Log Manager. Esta clase tiene un atributo que se llama m.out. Y veamos qué más acá. Tiene un constructor. Este constructor recibe un parámetro que es de este mismo tipo que se llama out. Entonces en el constructor lo que hacemos es igualar mout a out. Ahora, esto tiene tipos muy complicados. Esto es un tipo y esto es un tipo. Si esto se nos enreda, no sé, supongamos que esto es un entero. Aquí nada más y esto aquí es otro entero. Si lo vemos así, esto es igual a lo que hemos hecho siempre. En el constructor recibimos algo y lo igualamos a mis atributos con el fin de inicializarlos en el tiempo, al inicio, perdón. Después tenemos otro metodillo que se llama log. Em, este método recibe un mensaje y lo que hace es simplemente hacer mout.println, o sea, está haciendo un print de ese mensaje. Mout es de este tipo que recordemos que era un tipo raro. Este tipo raro tiene un atributo que se llama println y simplemente lo que hace es imprimir en consola. Entonces, este método log simplemente me imprime en consola. Y ya, de hecho, lo voy a apuntar acá. Lo único que hace es imprimir en consola. Les pongo esto acá porque lo que hace
estos tipos, como son tipos no primitivos, entonces se puede complicar un poco. Después tiene una instancia de este método, que esto debería de ir aquí arriba, por cierto. Pero bueno, tiene una instancia del método y tiene un método que se llama getInstance, que lo que hace es verificar si la instancia es nula, crea una nueva instancia y si no, retorna la instancia ya existente. Y vean qué interesante. La manera de utilizar esto es simplemente llamar a la clase .getInstance. Esto me devuelve la instancia que ya está creada .log, que era un metodito que simplemente imprimía. Y aquí yo le paso lo que me quiere imprimir. Así, de esta manera, yo puedo utilizar una clase sin tener que tener una instancia previa. Vean que aquí yo no he creado ninguna instancia. A este punto yo no he creado ninguna instancia previa, sino simplemente le digo, ok, llamo a la clase, deme su instancia. Y ahora logmanager.getInstance, ya esto me da una instancia concreta. Entonces, yo puedo quitar esto y partir del hecho de que aquí ya tengo la instancia. Entonces puedo hacer instancia.log y aquí lo que sea. .log y log es un método que simplemente imprime algo y ya. Entonces, así es como se utiliza. Y bueno, esto responde un poco la duda del compañero de que vea que interesante cómo uno no tiene que tener una instancia previa, sino que le da clase.getInstance y ya eso me da una instancia concreta de la clase. Es interesante este patrón de diseño. Básicamente me oculta cómo es que se crea la instancia, porque yo en ningún momento le dije cómo era que se creaba. Él la creó solito. Ok, ¿alguna duda con este patrón de diseño? Ok, Profe, una pregunta. sí, adelante. En el código anterior, en la parte de casi penúltima, sí, donde crea lo de Log Manager, SM Instance y no sé qué, ¿para qué le pone el static al principio? Em, ¿Cuál de los dos? ¿Este o el de abajo? Bueno, se lo ponen ambos, no sé para qué será antes del encapsulamiento. Ah, ok. ¿Qué significa static? Static significa que este es un método que solo existe en este archivo. Esto significa que uno no lo puede ver desde un archivo fuera de donde sea que esté declarada esta clase. Si usted le quita el static, ya lo puede ver desde cualquier otro archivo del proyecto con el que usted esté trabajando. Ok, gracias. Con gusto. Y bueno, este patrón de diseño aplica cuando simplemente tiene que existir un único punto de acceso y que ese punto de acceso sea conocido para todo mundo de la clase. Sí, ya eso es todo. Ok, vamos a ver otro que se llama fábrica abstracta. Este sí es un poquito más loco que el anterior, un poco más difícil de entender, pero bueno, vamos a ver. Dice que el propósito es proveer una interfaz para crear familias de objetos relacionados o dependientes sin especificar su clase concreta. Entonces acá introducimos el concepto de una clase abstracta, que es esta de acá. Entonces nosotros somos el cuadrito de la derecha. Y resulta que queremos crear dos productos, producto A y producto B. Estos dos productos, producto A y producto B, son productos abstractos. Entonces yo como cliente simplemente digo, ok, quiero crear este producto abstracto y llamo a la clase abstracta para que me lo haga. Ahora, ¿qué es lo que va a ir a hacer esta clase? Esta clase me tiene que proveer dos productos que son concretos. ¿Ve que dice producto A1
producto A2. Esto es lo que yo quiero. Yo como usuario, como clase usuaria, digamos, lo que quiero es tener dos productos concretos, pero lo voy a lograr a través de llamar a una fábrica de productos abstractos. Esto es medio loco. En resumen, quiero productos concretos y para lograrlo llamo a una clase que es abstracta, que no hace nada, lo que simplemente hace es llamar a otras clases. Y bueno, vean que acá del otro lado tengo algo que se llama fábrica abstracta, que lo que hace es crear producto A y crear producto B. Esta fábrica abstracta tiene dos fábricas concretas. Fábrica concreta 1, fábrica concreta 2. Y cada una de esta fábrica puede crear un producto A y un producto B. Un producto A y un producto B. Entonces, lo que pasa es que yo cuando llamo a la fábrica abstracta y le digo, créeme el producto A, él viene, llama a la fábrica concreta y crea el producto A y crea el producto B. Igual con la fábrica concreta 2, crea el producto A2 y crea el producto B2. Ahora, ¿qué es esto de concreto y abstracto y así? Bueno, resulta que hay un tipo de clase que, de hecho, bueno, vamos a buscar un toque acá. Dame un toquecito. Hay un tipo de clase particular que se llama clase abstracta en Java. Dame un toque. Entonces vamos a, para estar todos en la misma página, vamos a demostrar qué es. Veamos. Si nos adelantamos un poco acá, vamos a ver, aquí está, este es un ejemplo práctico de una fábrica abstracta. Ven que hay un tipo de dato que se llama interfaz. Dice interfaz botón y lo que hace es esto. Interfaz label y lo que hace es esto. Después tenemos, siento que aquí tenemos una fábrica abstracta. En el fondo es un tipo interfaz. No es una clase como tal, sino que es un tipo interfaz. Ahora, si nos vamos a buscar la definición de interfaz, dice que es una lista de acciones que puede llevar a cabo un determinado objeto. Esto es lo que es una interfaz. Entonces, básicamente es una lista de acciones. No es una clase como tal, sino simplemente una lista de acciones. Entonces, cuando aquí decimos fábrica abstracta, esto es una interfaz. Y lo que tiene es una lista de cosas por hacer. Que dice crear producto A y crear producto B. Ahora, crear producto A y crear producto B tiene que hacerlo una clase ya concreta, no una interfaz que no hace nada. Voy a ponerlo acá. Interfaz. Esto simplemente es una lista de acciones por hacer. Ahora, ¿quién va a hacer esas acciones? Esas acciones las van a hacer las fábricas concretas, que estas sí son clases. Esto es una clase y esto es una clase. Y son clases reales y son clases que hacen cosas. Entonces, en resumen, yo como cliente llamo a una interfaz. Esta interfaz es un tipo de dato abstracto, significa que no hace nada, lo que hace es llamar a diferentes clases para que hagan diferentes cosas ya de manera concreta. Es una lista de acciones. Y esto se materializa a través de dos clases. Y ok, estas dos clases sí me hacen los productos que yo quiero.
Y bueno, de eso es de lo que se trata ese patrón de diseño. Como les digo, es un toque raro, es un toque loco, pero bueno, tiene sentido. Voy a intentar buscarles un mejor ejemplo que el que viene aquí, porque es un poco confuso y este patrón de diseño es bastante ya confuso por sí mismo. Entonces, vamos a ver un poco como la teoría, nos vamos a brincar los ejemplitos y voy a buscarles un ejemplo que sea mejor que estos que vienen acá porque son muy oscuros, ven, hacen despelote aquí. Vamos a buscar un ejemplo más simple. Entonces, bueno, yo me llevo eso y se los mando ahora. Em, veamos. Ok, esto es importante. Para crear diferentes objetos, el cliente necesita utilizar diferentes fábricas. Entonces, la fábrica abstracta me quita a mí la complejidad de la creación de las fábricas concretas. Entonces, yo simplemente llamo a la fábrica abstracta sin tener que llamar a las fábricas concretas. Esto me ahorra a mí tener que saber la implementación y los procesos de instanciación de las fábricas concretas. No, yo simplemente llamo a la fábrica abstracta, que recordemos que no hacía nada, solo llamaba a las otras que sí eran concretas. Pero me oculta a mí la complejidad de cómo es que se llama una fábrica concreta y cómo es que se llama la otra, en función del producto que yo quiero hacer. Recordemos, y acá lo importante de esto es saber que estas clases pueden llegar a ser muy complejas. Entonces, estos pueden ser clases muy difíciles de instanciar, muy difíciles de manipular. Entonces, para ocultarme a mí la complejidad de esa, es la razón por la cual tengo una fábrica abstracta. Para este ejemplo, uno pues, podría pensar que lo más fácil es simplemente aquí desde el cliente llamar a esta y llamar a esta. En este caso particular, sí, porque son solo dos y solo tienen dos métodos cada una. Ahora, supongamos que esto es algo más complejo y no son dos, sino que son 100. Entonces, bueno, ya ahí la cosa cambia y ya este patrón de diseño empieza a tener sentido. Bueno, acá hay un ejemplillo que utiliza un tipo de dato que se llama window y widget y así es. Básicamente, cómo es que se hace interfaz gráfica en Java, que es por mucho más difícil que hacer interfaz gráfica en Python. Pero bueno, nos vamos a brincar estos ejemplos y voy a intentar buscarles un ejemplo más sencillo. Ok, ¿y cuándo aplica esto? Cuando el sistema debe ser independiente en cómo, respecto a cómo se crean y cómo se componen los diferentes productos. Entonces, nuevamente es lo que les decía ahora. Supongamos que hay unas clases que son muy difíciles de instanciar y de crear. Entonces, creo una fábrica abstracta que aprovecha eh, que sabe cómo instanciar esas clases de abajo y yo simplemente llamo a la clase de arriba y ya me oculto la complejidad de instanciar esas clases que son difíciles. Ok, bueno, hasta acá son los únicos dos patrones de diseño creacionales que vamos a ver en este curso. Si ustedes se van a la imagencita esta de aquí, vean que creacionales hay varios más. Nosotros simplemente vimos fábrica abstracta y singleton. Hay otros tres y probablemente haya más que solo estos otros tres. Como les decía, simplemente vamos a pasar por los más importantes y son demasiados como para verlos todos. Ahora, estos otros que vamos a ver, los patrones de diseño estructurales, son mucho más fáciles de entender que los patrones de diseño creacionales. Son menos abstractos, digamos. Entonces aquí la cosa ya se simplifica bastante. Em, entonces, bueno, ¿para qué me funcionan? Para saber cómo las clases y los objetos interaccionan entre sí.
También nos permite describir maneras para crear nuevas funcionalidades y para cambiar la composición en tiempo de ejecución. Esto es bastante interesante. Ok, entonces usted dice, la clase 1 está relacionada con la clase 2, pero en tiempo de ejecución usted puede cambiar eso y decir, ahora la clase 1 está relacionado con la clase 3, no con la clase 2. El primer patrón de diseño estructural que vamos a ver se llama fachada o facade en inglés, que es bastante simple de entender. Es básicamente una interfaz única a un sistema que lo hace mucho más fácil de usar. Veamos esto de acá. Em, Estamos aquí encapsulando, dentro de esta fachada, estamos encapsulando un montón de módulos y estamos proveyendo un único punto de acceso hacia el mundo exterior. Entonces, si yo soy alguien de afuera y quiero acceder a algo de acá, no lo puedo hacer de manera directa. Digamos, si yo soy un modulillo de software aquí afuera y quiero acceder a esto, no lo puedo hacer de manera directa. Lo tengo que hacer a través de la fachada. Entonces, yo me meto a la fachada y ya de la fachada accedo a lo que sea que hace eso. Ahora, ¿para qué me sirve esto? ¿Se acuerdan que habíamos visto que había algo que se llamaba encapsulamiento? Que era cuando yo ocultaba la complejidad de un objeto a través de un único punto de acceso. Ese único punto de acceso es la fachada. Y bueno, esto es súper útil porque nos evita tener esto. Veamos aquí a la izquierda. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 módulos que realizan cierta funcionalidad. Y hay 3 módulos de afuera que quieren acceder a determinada funcionalidad. La manera sencilla de hacerlo, también desordenada de hacerlo, sería que cada clase acceda a lo que sea que necesite de otra clase. Sin embargo, si yo pongo un único punto de acceso, yo voy a tener una estructura más como esta, que los 3 módulos de afuera acceden a la funcionalidad a través de un único punto de acceso. Eh, el resultado es exactamente el mismo, van a hacer lo mismo, pero este de la derecha es muchísimo más ordenado, número 1. También me permite modularizar más las cosas. Entonces, si hay un error o si hay un problema o algo así, yo sé dónde está. Está como más aislado a esto. Que aquí el problema pues podría estar incluso en las clases cliente, en las clases que utilizan. Aquí no, aquí nosotros, si algo pasa con esta funcionalidad, nosotros sabemos que el problema está de la fachada para adentro. Entonces ya eso lo hace más fácil de reparar. También podría pasar que yo tengo esta fachada ahorita que es azul, pero supongamos que en determinado punto de la historia, ok, yo quiero quitar esa fachada azul y quiero poner una verde. Entonces lo que hago es quitar la azul, ponerla verde, pero la interfaz con el mundo exterior permanece intacta. Eso es algo también súper útil. Supongamos que esto es, no sé, como una base de datos y los de arriba son sistemas que utilizan esa base de datos. Yo podría quitar la base de datos y poner otra, no sé, que sea más rápida o más moderna, más segura, lo que sea. Entonces quito la vieja, pongo la nueva, pero la interfaz permanece intacta. Eso es algo que yo no podría hacer acá en el escenario de la izquierda. Si yo quito la base de datos vieja, como no hay una única interfaz, entonces todos los otros sistemas me quedan guindando. Y cuando meta la base de datos nueva, voy a tener que ir a reparar la interfaz entre los clientes y entre los usuarios de la base de datos y la base de datos. Esa es como la razón de ser detrás de este patrón de diseño. Este es como de los clásicos es también los más fáciles de entender y los más fáciles de aplicar.
Entonces, los clientes se comunican con el subsistema a través de un request, a través de una solicitud a la fachada, que ella se encarga de hacer lo que sea que tiene que hacer y devolver los resultados. Así nos evitamos tener acceso a cosas directamente. Este es un excelente ejemplo que yo creo que es algo que ustedes no han como utilizado de momento, que es un compilador. Y bueno, de hecho, bueno, veamos un toquecito acá, cómo es que funciona un compilador. Hay compiladores web, que así uno puede programar C++ aquí en web. Entonces, C++ es algo que se compila. Es un lenguaje de programación que se compila. Vean que esto lo que hace es simplemente hacer un print. Voy a poner otro print acá. Em, bueno, esto es C++ en caso de que no lo hayan visto. Ahora, em, yo le doy aquí run y vean lo que va a pasar. Primero, lo primero que hace es compilar. Ah, pero lástima que no se ve, no se ve cómo es que compila. Vamos a ver si yo lo voy aquí de buguear. Ah, no. Mm, ok, pero bueno, yo quería ver como los diferentes pasos que hacía el compilador. Bueno, busquemos otro, a ver si se ve. Es que el compilador hace un montón de pasos y se ve ahí compilando y se ven las diferentes etapas que hace. Ahí solo apareció una chunchilla que decía compilando y ya. Vamos a ver en este. Le damos run. Bueno, tampoco. Y solo dice que compiló bien. Pero bueno, si estuviéramos utilizando un compilador eh, como en la consola, ahí sí veríamos que hay un montón de etapas que se utilizan en la compilación. De hecho, son estas etapas de acá, más o menos. Ven que, bueno, hay una única eh, interfaz hacia el mundo exterior que se llama compilador y tiene un método que se llama compilar. Y ya, eso es todo. Uno hace como programa.compilar y el chunche viene y compila. Ahora, ¿cómo se hace esto? Hay un montón de etapas involucradas en el proceso de compilación. Hay una parte que se llama scanner, que simplemente revisa como que su código se vea bien, otro que se llama parser, otro que se llama node builder, generador de código. Aquí hay un detalle importante, recordemos que C o C++ generan código ensamblador y uno lo que ejecuta es el código ensamblador, no ejecuta el código en C como tal, como si sucede en Python. Entonces genera el código y lo guarda en algún lado y así. A lo que voy es que hay un montón de pasos diferentes en el proceso de compilación y a mí se me ocultan por el hecho de que yo simplemente llamo al compilador y le digo compile y ya. ¿Cómo pasó todo esto por debajo? No sé. Y tampoco me importa porque el compilador, la fachada, me lo oculta. Entonces, esto es algo muy útil para nosotros. Em, ¿Cuándo aplica? Cuando yo quiero tener una interfaz única a un sistema complejo. Si el sistema no es tan complejo y si lo que hay debajo es un par de clases, entonces ahí se podría evaluar no utilizar una fachada. Pero si es algo tan complejo como esto, entonces obviamente sí, es ideal. Y también es importante que la fachada me desacopla un sistema de los clientes, como lo que les decía ahora de la base de datos. Yo puedo quitar la base de datos, poner otra y la interfaz, como es la misma, para los clientes no hay ningún efecto. Y básicamente eso es.
Vamos a llegar hasta acá con la clase de hoy. En la siguiente clase vamos a seguir viendo otros patrones de diseño. Seguramente los vamos a terminar todos y en la clase que sigue, o sea, de hoy en 8, el próximo miércoles, seguro vamos a tener algún tipo de evaluación para que lo tomen en cuenta. No sé, va a ser, digamos, un quiz. Ya no va a ser tan fácil como el primer quiz. Pero bueno, digamos que de hoy en 8 vamos a tener un quiz. Ahí veo a ver cómo hacerlo para que no sea como tan teórico. Y bueno, hasta aquí llegamos hoy. ¿Tienen alguna duda, algún comentario o algo? Profe, la grabación de la clase la pasa por el grupo de WhatsApp. No, yo simplemente la subo a YouTube y ahí está. Ahora, para saber en qué canal está subido, métase a los videos que les he pasado antes y ahí se mete al canal que viene ahí y ahí pues va a encontrar listas de reproducción. Métase a la de algoritmos y estructuras de datos 1 de este semestre, el segundo semestre de 2021. Pero sí, ya no les voy a poder mandar los videos cada vez que subo algo al grupo, sino partan del hecho de que lo subo hoy y va a quedar en ese canal y ya. Ah, ok, ok, perfecto, gracias. Con gusto. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan un bonito día. Hasta luego.